¿Verdaderamente has nacido de nuevo por agua y el Espíritu? Paul Celan. Primero debemos conocer nuestros pecados para ser redimidos. Marcos 7, 8-9. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Marcos 7, 20-23. Pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, blasfemia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Primero, me gustaría definir qué es el pecado. Hay pecados definidos por Dios y hay pecados definidos por la humanidad. La palabra pecado, en griego, significa errar el blanco. Significa no hacerlo bien. Es pecado si no seguimos correctamente las órdenes de Dios. Primero echemos un vistazo a los pecados tal como los define la humanidad. ¿Qué es el pecado? Es desobedecer las órdenes de Dios. Medimos el pecado según nuestra conciencia. En otras palabras, no es una ofensa al mandamiento de Dios, sino que se juzga según los antecedentes, el corazón y la conciencia de cada uno. Lo juzga cada individuo. Por lo tanto, una misma acción puede ser considerada pecado o no dependiendo de los propios estándares de cada persona. Por eso Dios nos ha dado 613 artículos de la ley para que los usemos como norma de juicio. El diagrama a continuación ilustra los pecados de la humanidad. Derecho nacional, derecho civil. La conciencia del hombre. La ley de Dios. Moralidad, normas sociales. Por lo tanto, nunca debemos basar nuestras normas en nuestra conciencia. Los pecados de nuestra conciencia no están de acuerdo con lo que Dios ha definido como pecado. Por lo tanto, no debemos escuchar a nuestras conciencias, sino basar los estándares del pecado en los mandamientos de Dios. Cada uno de nosotros tiene su propia idea de lo que es el pecado. Por ejemplo, en Corea, la gente cubre las tumbas de sus padres con pasto y considera que es su deber cortar el pasto y cuidar bien de las tumbas hasta que ellos mismos mueran. Pero en el caso de una tribu primitiva de Papúa Nueva Guinea, honran a sus padres muertos compartiendo el cuerpo entre los miembros de la familia y comiéndolo. No estoy seguro de si lo cocinan o no antes de comerlo. Parece que así evitan que el cuerpo sea devorado por los gusanos. Estas costumbres ilustran que los conceptos humanos del pecado pueden variar ampliamente. Lo mismo ocurre con lo que es bueno y lo que es pecado. Sin embargo, la Biblia nos dice que es pecado desobedecer sus órdenes. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Marcos 7, 8-9. A Dios no le importa cómo nos vemos por fuera. Él mira al núcleo de nuestros corazones. Los criterios propios son un pecado ante Dios. ¿Cuál es el pecado más grave? Es hacer caso omiso de la palabra de Dios. Déjame decirte que es un pecado ante Dios. Es fallar en vivir por su voluntad. Es no creer en su palabra.
Dios dijo que es un pecado vivir como los fariseos, quienes rechazaron los mandamientos de Dios y dieron más importancia a sus enseñanzas tradicionales. Y Jesús consideraba hipócritas a los fariseos. ¿En qué Dios crees? ¿Realmente me reverencian y respetan? Te jactas de mi nombre, pero ¿realmente me honras? La gente solo mira las apariencias exteriores y hace caso omiso de su palabra. Y es pecado ante Él. El pecado más grave es hacer caso omiso de su palabra. ¿Estás consciente de esto? Ese es el pecado más grave de todos los pecados. Nuestras debilidades son solo faltas, meras transgresiones. Los errores que cometemos y los males que cometemos debido a nuestra imperfección no son pecados fundamentales, sino faltas. Dios distingue los pecados de las faltas. Aquellos que ignoran su palabra son pecadores incluso si no tienen faltas. Son grandes pecadores ante Dios. Por eso Jesús regañó a los fariseos. En el Pentateuco, desde Génesis hasta Deuteronomio, hay mandamientos que nos dicen qué hacer o no hacer. Son las palabras de Dios, sus mandamientos. Nunca podremos guardarlos al 100%, pero debemos reconocerlos como sus mandamientos. Él nos los ha dado desde el principio y debemos aceptarlos como tales. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, Juan 1:1. Luego dijo, sea la luz, y fue la luz, Génesis 1:3. Él creó todo. Y Él estableció la ley. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y el Verbo era Dios, Juan 1:14. ¿Cómo, entonces, se muestra Dios a nosotros? Él se muestra a nosotros a través de sus mandamientos. Dios es la palabra y se muestra a través de los mandamientos. Dios es el Espíritu. ¿Y cómo llamamos la Biblia? La llamamos la palabra de Dios. Aquí se dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Hay 613 artículos en su ley. Haz esto, pero no hagas aquello, honra a tus padres, etc. En Levítico, dice que las mujeres deben hacer así y los hombres deben hacer así y qué hacer cuando un animal doméstico cae en una zanja, etc. Existen 613 de dichos artículos, su ley. Pero como no son palabras de un ser humano, deberíamos pensar en ellas una y otra vez. Debemos obedecer a Dios e incluso si no podemos guardar todas sus leyes, al menos deberíamos reconocerlos. ¿Existe una sola palabra de Dios que no sea correcta? Los fariseos dejaron de lado los mandamientos de Dios. Sostuvieron la tradición de los hombres por encima de sus mandamientos. Las palabras de sus mayores tenían más peso que las palabras de Dios. Fue así cuando nació Jesús. Jesús lo detestaba más cuando la gente no reconocía la palabra de Dios. Dios nos ha dado 613 artículos de la ley para enseñarnos que Él es la verdad, Él es nuestro Dios, cuáles son nuestros pecados ante Él y para mostrarnos su santidad. Por lo tanto, porque todos somos pecadores ante Él, debemos creer en Jesús, quien fue enviado a nosotros por Dios debido a su amor por nosotros, y debemos vivir por la fe. Aquellos que dejan de lado su palabra y aquellos que no creen son pecadores. Aquellos que no pueden guardar su palabra también son pecadores, pero es el último pecado dejar a un lado su palabra. Ellos son los que terminarán en el infierno. No creer es pecar ante Él. La razón por la que Dios nos dio la ley. ¿Por qué Dios nos dio la ley? Para hacernos comprender nuestros pecados y el castigo por ellos. ¿Cuál es la razón por la que Dios nos dio la ley? Para darnos cuenta de nuestros pecados y para volver a sus brazos. Nos dio 613 artículos de la ley para que pudiéramos darnos cuenta de nuestros pecados y ser redimidos a través de Jesús. Esta es la razón por la cual Dios nos dio la ley. En Romanos 3:20 se dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Entonces sabemos que la razón por la que Dios nos dio la ley no es para obligarnos a vivir según ella. Entonces, ¿cuál es el conocimiento que obtenemos de la ley? Es que somos demasiado débiles para obedecer la ley en su totalidad y que somos pecadores ante Él. ¿Y qué nos damos cuenta de los 613 artículos de su ley? Nos damos cuenta de nuestras deficiencias, de nuestra incapacidad para vivir según su ley. Nos damos cuenta de que nosotros, las creaciones de Dios, somos seres impotentes. Nos damos cuenta de que somos pecadores ante Él y que todos deberíamos terminar en el infierno según su ley. Cuando nos damos cuenta de nuestros pecados y también de nuestra impotencia, ¿qué hacemos entonces? ¿Intentamos convertirnos en seres completos? No. Lo que tenemos que hacer es admitir que somos pecadores, creer en Jesús, ser redimidos a través de su salvación del agua y el Espíritu, y agradecerle. La razón por la que nos dio la ley es para hacernos darnos cuenta de nuestros pecados y los castigos por esos pecados para que sepamos que no podemos ser salvos del infierno sin Jesús. Si creemos en Jesús como nuestro Salvador, seremos redimidos. Él nos dio la ley para salvarnos. Él nos dio la ley para hacernos darnos cuenta de cuán totalmente pecadores somos y para salvar nuestras almas del pecado. Él nos dio la ley y envió a Jesús para salvarnos. Envió a su propio Hijo para asumir nuestros pecados a través de su bautismo. Y podemos ser salvos creyendo en Él. Debemos darnos cuenta de que somos pecadores sin esperanza y tenemos que creer en Jesús para que podamos ser libres del pecado, convertirnos en sus hijos y devolver la gloria a Dios. Debemos entender su palabra. Todos los comienzos son de Él. También debemos comenzar con su palabra y comprender la verdad de la redención a través de su palabra. Debemos pensar y juzgar a través de su palabra. Esta es la fe correcta y verdadera. ¿Qué hay en el corazón de un ser humano? ¿Qué debemos hacer ante Dios? Debemos admitir nuestros pecados y pedirle a Dios que nos salve. La fe debe comenzar con la palabra de Dios y debemos creer en Dios a través de su palabra. Si no, caeremos en el error. Eso es una falacia, una falsa creencia. Cuando los fariseos y escribas vieron a los discípulos de Jesús comiendo pan con las manos sin lavar, no podrían haberlos reprendido si lo hubieran mirado a través de la palabra de Dios. La palabra nos dice que cualquier cosa que entre en un hombre desde afuera no puede contaminarlo porque entra en su estómago, no en su corazón, y sale. Como se dice en Marcos 7, 20-23, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, blasfemia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Jesús dijo que las personas son pecadoras porque nacen con pecado. ¿Entiendes lo que esto significa? Nacemos pecadores porque todos somos descendientes de Adán. Pero no podemos ver la verdad porque ni aceptamos ni creemos en todas sus palabras. ¿Qué hay dentro del corazón de una persona? Miremos Marcos 7, 21-22. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, blasfemia, la soberbia, la insensatez. Todo esto sale del corazón de un ser humano y lo contamina a él o a ella, así como a los demás. Está registrado en los Salmos: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el Hijo del hombre, para que lo visites? Salmo 8, 3-4. ¿Por qué nos visita Él? Él nos visita porque nos ama. Él nos creó, nos amó y se apiadó de nosotros pecadores.
Él borró todos nuestros pecados y nos hizo su pueblo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Salmo 8:1. El rey David cantó en el Antiguo Testamento cuando se dio cuenta de que Dios se convertiría en el Salvador de los pecadores. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dijo lo mismo. Es algo tan asombroso que nosotros, creaciones de Dios, podamos convertirnos en sus hijos. Se hace solo a través de su compasión por nosotros. Este es el amor de Dios. Intentar vivir completamente de acuerdo con la ley de Dios es, en cierto modo, un desafío a Dios. Y también es un pensamiento que surge de nuestra ignorancia. No está bien vivir fuera de su amor mientras luchamos por cumplir la ley y rezamos. Es la voluntad de Dios que nos demos cuenta de que somos pecadores a través de la ley y creamos en la redención del agua y la sangre, el Espíritu. Su palabra está escrita en Marcos 7, 20-23, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, blasfemia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Jesús dijo que lo que sale de las personas, los pecados que provienen de su interior, las contaminan. El alimento que Dios nos da no puede contaminar al hombre. Todas las creaciones son limpias, pero solo las cosas que salen de una persona, es decir, sus pecados, la contaminan. Todos nacemos descendientes de Adán. Entonces, ¿cómo nacemos? Nacemos con 12 clases de pecados. Entonces, ¿podemos vivir sin pecado? Continuaremos pecando, porque nacemos con pecado. ¿Podemos detenernos a nosotros mismos de pecar solo porque conocemos la ley? ¿Podemos estar a la altura de los mandamientos? No. Cuanto más lo intentamos, más difícil se vuelve. Deberíamos darnos cuenta de nuestras limitaciones y rendirnos. Entonces, con mente humilde, podremos aceptar el bautismo y la sangre de Jesús, que nos salva. Todos los 613 artículos de la ley son correctos y justos. Pero las personas son pecadoras desde el momento en que son concebidas en el vientre de sus madres. Cuando nos damos cuenta de que la ley de Dios es justa pero que nacemos pecadores que nunca podremos llegar a ser justos por nosotros mismos, también nos damos cuenta de que necesitamos la compasión de Dios y necesitamos ser salvados con la redención de Jesús en el agua, la sangre y el Espíritu. Cuando nos damos cuenta de nuestras limitaciones, de que no podemos ser justos por nosotros mismos e iremos al infierno por nuestros pecados, no podemos más que depender de la redención de Jesús. Debemos saber que no podemos ser buenos o correctos ante Dios por nosotros mismos. Por lo tanto, debemos admitir ante Dios que somos pecadores que estamos destinados a ir al infierno, y podemos orar por su compasión. Dios, por favor sálvame de mis pecados y ten piedad de mí. Entonces, Dios definitivamente nos encontrará con su palabra. De esta manera podemos ser salvos. Tendemos a considerar la oración de David como la palabra escrita de Dios. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, Salmo 51, 4. David sabía que era una masa de pecado lo suficientemente malvada como para ser arrojada al infierno, pero lo admitió ante Dios. Si me llamas pecador, soy pecador; si me llamas justo, justo soy; si tú me salvas, seré salvo; y si me envías al infierno, terminaré en el infierno. Esta es la fe correcta. Así somos salvos. Así es como debemos ser si esperamos estar listos para creer en la redención de Jesús. Debemos saber exactamente cuáles son nuestros pecados. Como todos somos descendientes de Adán, todos tenemos lujuria en nuestros corazones. Sin embargo, ¿qué nos dice Dios?
Nos dice que no cometamos adulterio. Tenemos asesinato en nuestros corazones, pero ¿qué nos dice Dios? Nos dice que no matemos. Todos desafiamos a nuestros padres en nuestro corazón, pero Él nos dice que honremos a nuestros padres. Debemos darnos cuenta de que todas sus palabras son correctas y buenas y que todos tenemos pecado en nuestros corazones. ¿Es esto correcto o no? Es absolutamente correcto. Por tanto, ¿qué debemos hacer delante de Dios? Tenemos que admitir que somos masas de pecado, pecadores sin esperanza. No es correcto pensar que éramos justos ayer porque hicimos buenas obras y pecadores hoy porque hemos cometido pecados hoy. Nacemos pecadores. Sin importar lo que hagamos, seguiríamos siendo pecadores. Por eso debemos ser redimidos por el agua y la sangre de Jesús. No somos pecadores por nuestras acciones, como cometer adulterio, homicidio, hurto, etc., sino que somos pecadores porque nacimos pecadores. Nacimos con 12 clases de pecados. Como hemos nacido pecadores a los ojos de Dios, nunca podremos llegar a ser buenos por nuestros propios esfuerzos. Solo podemos pretender ser buenos. Nacemos con mentes llenas de pecados como el homicidio, el hurto, etc. Entonces, ¿cómo podemos ser justos solo porque en realidad no cometemos estos pecados? Nunca podremos ser justos ante Dios por nosotros mismos. Si afirmamos ser justos, es hipocresía. Jesús llamó a los fariseos y escribas, los fariseos y escribas hipócritas. Los seres humanos nacen pecadores. Pecan ante Dios durante toda su vida. Cualquiera que afirme que nunca ha peleado, golpeado a nadie ni robado ni siquiera una aguja a alguien en toda su vida está mintiendo porque los humanos nacen como pecadores. Esa persona es un mentiroso, un pecador y un hipócrita. Así los ve Dios. Eres un pecador nato. Incluso si no cometes un solo acto de pecado, irás al infierno. Incluso si generalmente guardaras la ley y la mayoría de los mandamientos, seguirías siendo un pecador destinado a ir al infierno. Entonces, ¿qué debemos hacer ante tal destino? Tenemos que pedir su compasión y depender de Él para ser salvos de nuestros pecados. Si Él no nos salva, no podemos sino ir al infierno. Este es nuestro destino. Aquellos que aceptan su palabra también admiten que en verdad son pecadores. Y también saben que son los justos. Por lo tanto, saben que dejar de lado su palabra sin reconocer su palabra es pecado. Aquellos que aceptan su palabra son justos aunque antes fueran pecadores. Nacen de nuevo de su palabra y reciben su gracia. Ellos son los más bendecidos. Aquellos que intentan ser redimidos a través de sus obras siguen siendo pecadores. ¿Quiénes siguen siendo pecadores incluso después de creer en Jesús? Los que intentan ser redimidos a través de sus obras. Miremos Gálatas 3:10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Se dice que todo aquel que no continúa en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley está maldito. Aquellos que creen en Jesús pero intentan ser justificados por sus obras son malditos. ¿Dónde están aquellos que intentan ser justificados por sus obras? Están bajo la maldición de Dios. ¿Por qué Dios nos dio la ley? Él nos dio la ley para que nos demos cuenta de nuestros pecados, Romanos 3:20. Para que nos demos cuenta de que somos completos pecadores y que estamos destinados a ir al infierno. Cree en el bautismo de Jesús, el Hijo de Dios, y nace de nuevo del agua y del Espíritu. Entonces serás salvado de tus pecados, te volverás justo, tendrás vida eterna y irás al cielo. Tened fe en vuestros corazones. El pecado más arrogante del mundo.
¿Cuál es el pecado más arrogante del mundo? Tratar de vivir según la ley. No hay nada más importante que creer en Dios. Somos bendecidos por tener fe en su bendición. Dios decidió salvar a aquellos que tienen fe en su palabra. Pero hoy, entre los creyentes, hay muchos que intentan vivir según su ley. La mayoría de los cristianos son así. Es encomiable que estén tratando de vivir de acuerdo con la ley, pero ¿cómo es eso posible? Tenemos que darnos cuenta de lo tonto que es tratar de vivir según su ley. Cuanto más lo intentamos, más difícil se vuelve. Él dijo, la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios, Romanos 10:17. Necesitamos desechar nuestra arrogancia para ser salvados. Tenemos que renunciar a nuestras propias normas para ser salvos. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Debemos renunciar a nuestros propios estándares. ¿Cómo se puede salvar una persona? Esto solo es posible si se reconocen pecadores. Hay muchos que no han sido redimidos porque no pueden abandonar sus falsas creencias y esfuerzos. Dios dice que aquellos que se aferran a la ley son malditos. Aquellos que creen que pueden volverse justos gradualmente a medida que continúan creyendo en Jesús y tratan de vivir de acuerdo con la ley están bajo su maldición. Creen en Dios, pero todavía piensan que tienen que vivir según la ley para ser salvos. Querido amigo, ¿podemos llegar a ser justos a través de nuestras obras mientras todavía estamos vivos? Nos volvemos justos solo al creer en la palabra de Jesús, y solo entonces somos redimidos. Solo al tener fe en el bautismo de Jesús, su sangre y que Jesús es Dios, somos redimidos. Por eso Dios ha preparado la ley de la fe para nosotros como una manera de llegar a ser justos. La redención del agua y el Espíritu no reside en las obras de las personas sino en la fe en la palabra de Dios. Y Dios nos libró por esa fe. Así lo planeó Dios y así lo ha completado. ¿Por qué los que creyeron en Jesús no fueron redimidos? Porque no aceptaron la palabra de la redención del agua y el Espíritu. Pero nosotros, que somos tan imperfectos como ellos, hemos sido redimidos por nuestra fe en la palabra de Dios. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, y la otra será dejada, Mateo 24:41. El que queda es el que no ha sido redimido. ¿Por qué una será tomada y la otra dejada? La razón es que uno escuchó y creyó en la palabra de Dios. El otro que trabajó duro para guardar la ley finalmente fue arrojado al infierno. Él estaba tratando de arrastrarse hacia Dios, pero Dios lo sacudió de la misma manera que nos sacudimos a un insecto cuando trata de arrastrarse por nuestra pierna. Si un hombre intenta arrastrarse hasta Dios tratando de guardar la ley, seguramente será arrojado al infierno. Por eso tenemos que ser redimidos por la fe en el agua y el Espíritu. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque, el justo por la fe vivirá, Gálatas 3, 10-11, Romanos 1:17. No creer en la palabra de Dios es pecado ante Dios. Además, también es un pecado dejar a un lado la palabra de Dios de acuerdo con el propio estándar. Nosotros los seres humanos no podemos vivir según su ley porque todos nacemos pecadores. Y seguimos pecando toda nuestra vida. Pecamos un poco aquí, un poco allá, y donde quiera que vamos. Tenemos que darnos cuenta de que nuestra carne no puede evitar pecar. Un ser humano es como un gran cubo de estiércol. Si intentamos llevarlo de un lado a otro, acabamos derramando el contenido por el camino. Nosotros somos así. Seguimos derramando pecado por todas partes que vayamos. ¿Te lo imaginas? ¿Seguirías fingiendo que eres santo? Si pudieras verte claramente, renunciarías a intentar en vano ser santo y creer en el agua y la sangre de Jesús.
necesitamos desechar nuestra obstinación y admitir que somos pecadores ante Dios. Luego deben regresar a su palabra y descubrir cómo Él los salvó con el agua y el Espíritu. ¿Verdaderamente has nacido de nuevo por agua y el Espíritu? Paul Celan. Primero debemos conocer nuestros pecados para ser redimidos.